Bien, buenas tardes a todos. He decidido que esta charla hacerla de un tema que está en el ámbito de radio, pero no es de comunicaciones, es el radar. No está de menos que conozcamos un poco pues, el mundo de la radio, otra de las aplicaciones. El radar en la vigilancia del espacio aéreo. Bien, empezaremos diciendo que radar es el acrónimo de, todo el mundo lo sabrá, radio, detección y ranging. Ranging quiere decir medir la distancia. O sea, por vía radio detectar objetos en el espacio y no solo eso, sino medirles, o sea, localizarlos y medirles la distancia. Bien, básicamente un radar consiste pues, en un transmisor, un receptor, un sistema de presentación y una antena que se utiliza tanto compartida entre el transmisor y el receptor. Utiliza un elemento que se llama el duplexor. Eso lo conocemos porque nosotros también en radiocomunicaciones utilizamos duplexores. O sea, son conmutadores que en el tiempo pues conmutan la antena con el transmisor o conmutan la antena con el receptor y permite que la misma antena, en virtud de su reciprocidad, su comportamiento recíproco en transmisión y recepción, se pueda utilizar para ambas funciones. La forma de onda, la señal que transmite el radar, es una señal pulsada en el tiempo. O sea, aquí lo que se ve es que se transmite en un instante de tiempo muy corto que llamamos tau, se transmite un pulso de radiofrecuencia. O sea, eso azul es radiofrecuencia. Y se transmite durante un tiempo muy corto que llamamos tau. Y luego durante un tiempo más largo, T mayúscula, está el sistema radar funciona como receptor y está a la espera de la escucha del eco. Esta forma de onda es periódica, quiere decir que repetidamente se están transmitiendo esos pulsos, ¿vale? O sea, el pulso transmitido durante tau segundos y luego eco de radiofrecuencia recibido durante T mayúscula segundos. O sea, T mayúscula es mucho mayor que tau. Bien, esa es la forma de onda, pero así ampliada. Y entonces quiero hacer ver que donde señalo así en azul, es una manera de simplificar la representación de la onda, ahí lo que hay es precisamente radiofrecuencia. La radiofrecuencia del radar está ahí en ese pulso de duración tau segundos. Pulso RF de duración tau segundos. Y entonces cuando funciona el radar, lo que llegan son, en ese tiempo T mayúscula, llegan ecos. Vamos a suponer que llega un eco de esa radiofrecuencia que se ha propagado y ha interceptado un objeto, y entonces ahí tenemos un eco RF de radiofrecuencia al cabo de T segundos. Entonces, ¿qué es lo que hace el radar? Pues lo que mide es detecta esa señal y lo que es capaz de medir es el tiempo de retardo. O sea, la velocidad C es la velocidad de la luz. Eso es la fórmula velocidad igual a espacio partido por tiempo. El espacio es 2R porque la señal ha ido desde el radar hasta el blanco y el blanco hasta de nuevo el radar. O sea, ha recorrido 2R dividido por el tiempo es la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad de la luz, que es la velocidad de las ondas de radio. Entonces, el sistema es capaz de medir con alto grado de precisión la medida del retardo y por lo tanto de ahí pues se conoce la distancia. O sea, el ranging es medir la distancia. El radar te mide la distancia en dirección inclinada, que se dice slant range, entre el radar y el blanco. Luego, si se hacen cálculos geométricos, se puede conocer la distancia sobre suelo, etc. Bien, un radar se dice 2D cuando localiza en coordenadas polares distancia y azimut. O sea, si siempre tenemos que plantear un sistema de referencia, en el centro está el radar, y entonces el radar, claro, lo que te va a medir, este es el típico radar que utiliza aviación civil, es un radar tipo 2D, porque lo que te va a medir es la distancia y te va a medir también el azimut, o sea, con qué ángulo tú respecto al norte estás interceptando ese blanco, o sea, las coordenadas, distancia y azimut, por eso se dice 2D, dos dimensiones. La antena de los radares es una antena no habitual a las que nosotros conocemos, que nosotros manejamos unas antenas de tipo hilo o tipo varillas conductoras a frecuencias que funciona el radar, que son frecuencias de microondas. Las antenas tienen otra fisonomía, se llaman antenas de apertura. Ahora luego os enseñaré algunas antenas de apertura, ya sabéis, ¿no? Las parábolas y todo eso son antenas, pero que se dicen de apertura. Entonces esa antena de apertura pues es del tipo generalmente porque radares hay de mucha fisonomía y muchos tipos, pero vamos a ver el de vigilancia del espacio aéreo en el campo civil. Suele ser un reflector parabólico pero que está sectorizado, o sea, esto es un reflector parabólico, pero si yo lo sectorizo, lo corto por aquí y quito medio trozo, o sea, dos trozos del paraboloide los elimino y me quedo con un sector. Entonces esas antenas son tipo reflector sectorizado.
Y el tipo de haz que genera esa antena es un haz de tipo abanico, o sea, es como un abanico. Por eso he puesto ahí un abanico de fallera, para que os hagáis una idea de que el tipo de haz que genera es como si abrieseis un abanico, y es un haz que es muy directivo en el plano horizontal, pero está abierto en el plano vertical. Entonces ese haz abanico, ¿qué hace la antena? Pues bueno, antes quiero decir que la antena tiene unas dimensiones. La dimensión horizontal que tiene la antena determina lo estrecho que va a ser ese haz en abanico. O sea, si yo quiero un haz en abanico muy fino, tengo que utilizar una apertura, una antena de grandes dimensiones, H, porque es del orden de lambda partido por H. Lambda es la longitud de onda. O sea que también dependiendo de la longitud de onda, pues los radares serán más grandes o más pequeños, dependiendo de la resolución que yo quiera tener. Y entonces la dimensión vertical, el tamaño de la apertura en vertical, define pues más o menos el ancho de haz que tiene en elevación. Entonces, en radares 2D, para vigilar el espacio aéreo, interesa haces de tipo abanico. Entonces, por eso veis que las aperturas son grandes en sentido horizontal y no tan grandes en sentido vertical. Esa apertura, además, la hacen girar. O sea, provocan un barrido mecánico en azimut. Y luego, radares 3D, pues sería un radar más sofisticado, que en el campo civil no se utilizan porque valen mucho dinero, y esos ¿quién los tienen? Pues los militares. ¿Por qué? Porque esos radares son capaces de medir la distancia, miden el azimut y también miden la elevación. Y conociendo la elevación, pues hacen un cálculo y sacan la altura. Entonces, en el campo civil también tienen que saber la altura, pero ya os explicaré cómo se hace. Pero los militares te miden la altura, te lo miden todo, te sacan las 3 coordenadas, te localizan en el espacio, te miden distancia, te miden azimut y te miden elevación. Entonces, esa antena, por ejemplo, es un radar militar, concretamente el Lanza de Indra, de fabricación española. Por si no os lo creéis, lo hacen en España, la Indra. Entonces utiliza una antena especial, también son aperturas, pero es especial. Y genera un haz de tipo pincel. ¿Veis? Por eso os pinto ahí un pincel, porque el haz es, en vez de ser un abanico, es como un pincel. Y claro, ese pincel pues ya te puede localizar en el espacio, la señal va a través de ese pincel y te mide la distancia, el azimut, porque eso también lo hace... la anchura de ese pincel es en azimut, pues depende de las dimensiones que tiene la antena en horizontal. Si una antena en horizontal es grande, pues va a generar un pincel estrecho en azimut. Y luego en vertical, pues también interesa que la antena sea grande, porque también te va a determinar la resolución que tiene el pincel en el ángulo de elevación. Lo que ocurre es que, vamos a ver, estas antenas, bueno, hay muchas sofisticaciones, pero el que hace concretamente es un radar militar, pero para vigilancia, no es un radar de tiro ni de seguimiento, pero es para vigilancia. Entonces este gira mecánicamente en azimut como los civiles, entonces por eso explora en azimut, porque se mueve, o sea, esa pieza, esa antena, da vueltas. Lo que ocurre es que el haz, para explorar en elevación, se hace un barrido mecánico en azimut, pero hace un barrido electrónico en elevación. O sea, no se mueve nada. Y entonces, ¿qué ocurre en elevación? Que tenemos lo que se llama en antenas un phase array, un steered phase array. Son muchas antenas, pero que están con unos elementos desfasadores. O sea, tenemos lo que se llama en antenas un array, una agrupación, y cada elemento de ese array, al alimentarse, pasa por un desfasador que se controla electrónicamente. Entonces un computador actúa sobre esos elementos desfasadores y provoca el barrido electrónico en elevación. O sea que la antena mecánicamente se mueve en azimut, o sea, el pincel se mueve en azimut, pero electrónicamente está barriendo en elevación. ¿Vale? Entonces, vamos a resumir. Vigilancia del espacio aéreo militar y vigilancia del espacio aéreo civil. En ocasiones colaboran, pero la mayoría de las veces van cada uno por su parte. Entonces, los militares utilizan el radar 3D, que mide distancia, azimut y elevación, que es la altura, con antena de tipo pincel. Y en vigilancia del espacio aéreo civil tenemos radares 2D que miden distancia y azimut, con haces de tipo abanico, radares más baratos, más económicos. Y a ese radar le llaman el PSR, que es Primary Surveillance Radar, o sea, radar primario de vigilancia. Y en el campo civil, ese radar primario se apoya de un sistema auxiliar que se llama el SSR, que es el secundario, que le llaman en navegación aérea. El SSR es Secondary Surveillance Radar. Pero no es un radar, aunque le llamen radar, no es radar. Es un sistema de interrogación y respuesta. O sea, la aeronave, si no lleva un equipo a bordo que se llama el transpondedor,
el radar secundario, el SSR, no te ve. O sea, el primario sí, porque el primario es físico, te ve por el eco, pero el secundario tienes que ir equipado con un equipo transpondedor. Y entonces hace varias funciones. La más importante es que permite identificar la aeronave, permite conocer la altura. La aeronave informa, cuando se le interroga en modo dime la altura, la aeronave lleva un altímetro y el dato del altímetro se lo pasa y en la respuesta, entonces Aviación Civil sabe la altura de los vuelos porque gracias al SSR. O sea, el primario te localiza, pero en distancia azimut. Y redundantemente también te mide la distancia porque igual que interroga, mide el tiempo entre interrogación y respuesta y también mide la distancia y con mucha precisión mide con una antena especial, mide el azimut. Entonces este sistema auxiliar está por un lado proporcionando datos redundantes que en control lo que hacen es redundar y detectar si están correlados, tratan es correlar las informaciones y ver si un blanco está correlado por primario y secundario. Entonces tenemos con redundancia los datos de localización y además la identificación y la altura. Los militares tienen un sistema también auxiliar, pero que contiene los modos del lo civil, o sea, todo lo civil los militares lo tienen, pero además tienen un modo encriptado. O sea, en situación de conflicto se olvidan de todo lo que es civil y pasan a utilizar un modo de identificación encriptado. Los militares le llaman IFF, que es Identification Friend and Foe, o sea, identificación amigo-enemigo. Pero es básicamente en los modos civiles es lo mismo y funciona a las mismas frecuencias. Entonces, resumiendo, el radar de vigilancia del espacio aéreo militar es un radar 3D con antena tipo pincel, pero el de los civiles le llaman el primario y es un radar 2D con haz de tipo abanico. Y luego veis esa antena que está ahí arriba. Aprovechan la infraestructura de la antena del primario para montar la antena del PSR, del SSR, el Secondary Surveillance, que no es radar, ahora lo explicaré mejor, que no es un sistema radar, es un sistema de interrogación y respuesta. Y los militares tienen, veis esa antenita también, esa antena ahí arriba que es el IFF, identificación amigo-enemigo, ¿vale? Bien, el radar primario o PSR es un radar físico que funciona por eco. O sea, tú mandas un pulso RF y entonces el blanco refleja y lo que te devuelve es un eco. Pero eso es físico. Ese radar siempre te ve. Sin embargo, el secundario es un sistema de interrogación-respuesta. No es radar, aunque le llamen SSR, que es Secondary Surveillance Radar. Pero no es radar, no es radar. Lo que hace es preguntar. A una frecuencia de 1030 MHz manda unos pulsos que la separación, que sería muy largo de contar. Pensad únicamente en el P1 y en el P3. La separación entre P1 y P3 le está preguntando si te identificas o me dices la altura. O sea, la separación entre P1 y P3 es modo A, identificación, o modo C, altura. Hay más modos, pero que no se utilizan. Entonces la aeronave tiene que llevar transponder. Si no hay transponder, el secundario no te ve. O sea, te ve porque tú le respondes con el transponder. Le has preguntado a 1030 y él automáticamente responde a 1090. Y la respuesta consiste pues en una secuencia de pulsos que es como los switches de los códigos de los mandos de abrir la puerta al garaje. O sea, una codificación. Hay unos pulsos que definen la estructura de trama, que se llaman los brackets, que tienen una separación de 23 microsegundos, y entre medio, el que esté o no esté el pulso es como un código de barras. Y entonces, en esa respuesta puede identificarse la aeronave, da un código, se identifica, el código que le han dado para su operación de vuelo, y si le han preguntado en modo C, de forma codificada, la aeronave con el dato de altura de su altímetro informa de su altura. Entonces control tráfico aéreo conoce la altura a la que estás volando. Entonces no hace falta que en el campo civil tener radares 3D, que son muy caros y son los que tienen los militares. Con radares más económicos y con el auxiliar del SSR pues tenemos todo el servicio de localización de las aeronaves en el espacio aéreo. Bien, quería explicar así de forma muy resumida el diagrama de bloques de un radar, pero antiguo, porque siendo antiguo es más físico y lo veremos mejor. Hoy día todo es sintético, el vídeo es sintético, los receptores utilizan unas técnicas muy sofisticadas de tratamiento de señal,
Pero quizá conociendo el radar, cómo se concibió en la Segunda Guerra Mundial este tipo de radar, pues entendamos muy bien su principio de operación. El tipo de pantalla que utiliza el radar se llama el PPI, Planar Position Indicator, es lo que vemos en las películas. Es un tubo de televisión. Es como un tubo de televisión, pero tiene ese aspecto circular. Y la antena, pues la he puesto de momento los dos elementos extremos, la antena y la unidad de presentación. He dibujado el haz de electrones, o sea, como un tubo de televisión genera un haz de electrones, claro, ese haz de electrones ahora se tiene que mover. ¿Cómo se mueve un haz de electrones? Pues se mueve con un... claro, es que ahora las teles como son planas, pero bueno, nosotros somos mayores, peinamos canas y hemos conocido las teles de tubo catódico, que tienen un yugo deflector. ¿Para qué? Para que el haz de electrones se mueva, ¿no? Bueno, pues aquí el haz de electrones se tiene que mover generando una traza. Entonces lo que he dibujado ya es un generador de barrido y el haz de electrones generando solamente una traza. Lo que pasa es que este yugo deflector pues tiene la sofisticación de ser una pieza que mecánicamente puede girar, dar vueltas. Lo hacían mecánicamente, hoy día ya no es así. Hoy día es todo eso sintético, pero era así. La bobina deflectora del tubo tenía un motorcito, a ver si lo pinto ahora. No, he pintado una pieza que va en la antena. Bueno, aquí las líneas de transmisión son guías de onda. Por eso os he traído aquí unas guías de onda para que veáis pues, una línea de transmisión utilizada en microondas. Y hay una pieza especial que permite la rotación. O sea, la guía de ondas que pasan a la radiofrecuencia, hay una pieza especial que os la he traído también. Esto es una guía he traído material que utilizamos en las prácticas de radio, pero esto lo utilizamos para poder medir un diagrama de antena. Entonces esto es una guía de ondas, que esto es una parte estática y esta parte es móvil. Entonces esto permite el giro de los 360 grados y la radiofrecuencia pasa a través. O sea, una guía rectangular se transforma la señal a modo coaxial o guía circular, se puede hacer de las dos maneras, y luego de nuevo vuelve de forma coaxial a forma rectangular. Entonces ya tienes la radiofrecuencia de una parte que es estática, el estator y el rotor, y la radiofrecuencia pasa a través. Entonces la antena ya, esto va al alimentador de la antena y la antena puede dar vueltas y transmitir y recibir. Bueno, pues hay esa pieza que es la junta rotatoria. La antena gira mecánicamente porque tiene un motor y ese motor también lo tenemos aquí. Y ambos motores, pues con finales de carrera y ingenios, están sincronizados. De manera que ahí donde apunta la antena, pues es donde está apuntando la traza. Y en la traza gira igual síncronamente con la antena. O sea, está apuntando la traza en la dirección que apunta la antena. Bueno, pues por ahí va la guía de ondas, que va hasta la antena, la línea de transmisión, y una pieza pues que conocemos, que es el duplexor, que es lo que va a permitir conmutar entre transmisión y recepción. La parte transmisora, pues ahora la detallaré un poco, utiliza un dispositivo especial que utilizaba, porque hoy día ya están cayendo en desuso, el magnetrón. Esto es un magnetrón de horno de microondas de cocina. También podría servir. Este es de 2,45 gigas. Y entonces esto pues es lo que genera la radiofrecuencia. Radiofrecuencia de potencia. Este concretamente es de 800 vatios, pero hay magnetrones que pueden generar picos de megavatios de potencia. Entonces generan pues eso, oscilaciones durante un tiempo muy corto para generar el pulso. Pues eso es lo que hace el magnetrón. Está comandado por una unidad que lo alimenta, que es el modulador. Es lo que le está diciendo: genera un pulso, te doy alta tensión para que hagas oscilaciones durante estos segundos. Eso lo hace el modulador. Y luego, pues por lo que resta, la parte receptora, pues no quiero detallar. Un receptor superheterodino que hará transformación de frecuencia. La parte de detección, he puesto un detector de los más primitivos, el detector de envolvente, y un amplificador de vídeo. Y ese amplificador de vídeo lo que hace es, como en televisión, modular la intensidad del haz. O sea que cuando llegue un eco, el eco ese hará que el haz tenga más corriente y brille. Entonces por eso aparece el bip en el PPI, en el PPI. Y luego, claro, toda esta maquinaria tiene que estar perfectamente sincronizada. ¿Por qué? Pues porque funcionamos con una señal periódica en régimen de pulsos, y entonces la sincronización pues actúa sobre el duplexor, actúa sobre el modulador y actúa sobre el generador de barrido. O sea, esto está... hay un director de orquesta que está diciendo, pues ahora tú generas el pulso, ahora el duplexer conecta transmisión con antena, y ahora el generador de barrido empiezas a hacer un barrido, porque luego harás el siguiente.
¿vale? Sincronizado con la emisión de los pulsos. Ahí tenemos una aeronave, está a una distancia, bueno, el magnetrón veis que genera un pulso RF, el duplexor lo canalizará por la guía hasta la antena, saldrá por antena, volverá el eco volverá otra vez por la guía de ondas, pero el duplexor le dirá ahora no, ahora te tienes que ir por aquí. Entonces va al receptor y el receptor lo amplifica, lo convierte y finalmente se trae su envolvente, lo amplifica y modula la intensidad del haz de electrones. Y cuando el tubo de rayos catódicos, pues el rayo esté pasando por aquí, pues le dará más intensidad, interceptando que el blanco está a esa distancia. ¿Vale? Bien, en tráfico aéreo, en control del espacio aéreo, lo que interesa en radar es detectar las cosas que se mueven en el aire. Vosotros pensaréis, bueno, y ese haz, claro, está interceptando también el suelo, y el suelo pues es un blanco, también devuelve eco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí se baraja un término que se llama la sección recta radar. Un blanco lo ves muy lejos y su sección, su área que te va a devolver blanco, te va a devolver eco, es muy pequeñita, y la del suelo que está interceptando el haz es muy grande. Luego el eco del suelo, que no te interesa, porque tú ya sabes lo que es el mapa de la zona donde está ubicado el radar, no lo quieres, tú quieres el eco de la aeronave. Entonces ahí lo que está pasando es que tú transmites radiofrecuencia, toda esa radiofrecuencia va a través del haz, y entonces una parte del eco que te vuelve es el eco que vuelve de la aeronave, y otra parte muy importante del eco es la que vuelve de tierra. Entonces nosotros, para discriminar un eco de otro, pues vamos a ver, si transmitimos a frecuencia F0, los ecos que nos devuelve el suelo también están a F0. Pero los ecos que devuelve algo que se mueve, ¿sabéis lo que es el efecto Doppler? O sea, debido al movimiento, pues la radiofrecuencia tiene una desviación de frecuencia. Entonces los ecos de cosas que se mueven tienen más o menos F⁻D, tienen desviación Doppler. Y los ecos de cosas que no se mueven están a la misma frecuencia. Entonces eso es la base para discriminar ecos de, le llaman, ¿qué he hecho? El eco del avión tiene desviación Doppler, eco de blanco en movimiento, y el eco de blanco que no se mueve, eso se llama en radar, le llaman clatter o clutter. En español clutter, pero se dice en inglés clatter. Clatter viene a querer decir desorden, no tiene una traducción muy buena. El clatter es el eco que no queremos ver en radar. ¿Vale? Entonces, imaginaos, esa sería una pantalla de radar con los ecos de blancos móviles. Pero claro, a eso hay que sumarle el eco que tienes del clatter. O sea, eso se suma. O sea, tú, si no haces un tratamiento, lo que tienes es todo eso de ahí. Ahí tienes ecos de blancos móviles más ecos de clatter. ¿Y dónde están los blancos móviles? Pues eso pregunto yo, ¿dónde están? Están enmascarados. La potencia del clatter es muchísimo mayor que la de los blancos móviles. Entonces, los radares, para vigilar el espacio aéreo, necesitan hacer un tipo de procesado. Hacen muchos procesados, pero uno muy especial, que es el que sirve para detectar los blancos móviles, se llama procesador MTI, Moving Target Indicator, que no es otra cosa pues que un proceso de filtrado que discrimina si los ecos tienen desviación Doppler o no la tienen. Entonces las cosas, a la salida del procesador MTI tendríamos solamente ecos de blancos móviles, o sea, lo que deseamos. De tener superpuesto el clatter con los blancos móviles, queremos quitar el clatter y quedarnos únicamente con los ecos de blancos móviles. ¿Vale? Entonces, para entender el procesador MTI se pueden entender las cosas en tiempo y en frecuencia, pero en frecuencia la claridad es meridiana. En el tiempo se puede ver, pero es complicado de verlo. Pero en frecuencia es meridiano. O sea, en meridiano quiere decir que el clatter tiene su espectro concentrado en múltiplos de la frecuencia de repetición de pulsos, y los ecos de blancos móviles, debido a que tienen desviación Doppler, están separados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un filtrado en frecuencia. O sea, el procesador MTI lo que hace es implementar, sintetizar ese tipo de filtro. O sea, es un filtro digital. Es un filtro digital porque tiene esa forma periódica, ese carácter periódico, y en múltiplos de la repetición de pulsos tiene 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Eso es la entrada, el filtro con su respuesta, y la salida pues es multiplicar. Entonces ahí donde está el clatter, el filtro cancela el clatter, deja un pequeño residuo, y el blanco móvil lo deja pasar. Entonces a la salida del filtro MTI lo que tenemos es
bueno, siempre se aplica una detección por umbral, y entonces esto no supera el umbral y se elimina, y esto supera el umbral de detección y pasa pues a la unidad de presentación. O sea, esto es un procesado que actualmente, bueno, ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se hacía, pero se hacía con sistemas físicos. O sea, los filtros necesitaban unas líneas de retardo y hacían que el sistema fuese realmente complejo y aparatoso. Pero hoy día eso se hace con sistemas digitales, o sea, que está resuelto con una instrucción de lenguaje de procesador. Esto es el magnetrón. El magnetrón es una válvula que genera la radiofrecuencia. Bueno, hay de muchos tipos. Este ya tiene la salida directamente en guía de ondas. Es un tubo de vacío que tiene su cátodo y su ánodo. Eso es el cátodo, se alimenta como un filamento, como una válvula electrónica, y esto es un ánodo que se le aplica alta tensión. Pero ese ánodo tiene unas oquedades que se llaman cavidades resonantes. Entonces esas cavidades resonantes son las que van a provocar las oscilaciones de radiofrecuencia. O sea, la frecuencia de microondas con las que va a funcionar el radar se genera en esas cavidades. Entonces la válvula, de explicar el magnetrón, pues es un poco árido de explicar. ¿Veis? El equivalente que tiene a frecuencias de microondas, nosotros estamos habituados en bajas frecuencias a que los circuitos sean de elementos concentrados. O sea, vemos la bobina físicamente y vemos el condensador. Pero a frecuencias muy altas, estos componentes están distribuidos, o sea, no se ven, o sea, pero tienen una capacidad equivalente y una inductancia equivalente. Entonces, el magnetrón, a ver, así de forma muy somera, el cátodo genera electrones al calentarse por efecto termoiónico, en el ánodo se aplica alta tensión y los electrones pues se mueven por el efecto del campo eléctrico hacia el ánodo, morirían en el ánodo, serían absorbidos por el ánodo. Pero el magnetrón, como su nombre indica, tiene un potente imán aquí, generando unas líneas de campo axiales. O sea, el campo eléctrico, o sea, son campos cruzados. El campo eléctrico va en dirección ánodo a cátodo y en sentido perpendicular o axial están las líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué ocurre? Que los electrones en movimiento, bajo la acción del campo magnético, van torciendo su trayectoria. Entonces los electrones, pues eso, como ahí os explica por pasos, por efecto del campo magnético, van retorciendo su trayectoria y van, al final son absorbidos por el ánodo, que constituye la corriente anódica. Pero en esa trayectoria logran pasar de forma paralela en la boca de las cavidades. Entonces ese paso de los elementos de carga a través de las bocas de las cavidades provoca la excitación de la cavidad, o sea, que la cavidad entre en resonancia. Es un fenómeno, pues, que habría que detallarlo con mucho, esto es su funcionamiento. Pero el paso de los electrones de forma tangencial por la boca de las cavidades las excita. O sea, la forma de provocar excitación de radiofrecuencia es haciendo pasar esos elementos de carga. Bueno, eso provoca que los elementos de carga se amontonen y formando, como veis, esa especie de hélice, y eso gira. En el momento que se alimenta el magnetrón, esa hélice de electrones es como si fuera la hélice de un molinillo de café. Y el paso de esos electrones por las cavidades les provoca la oscilación de RF. Mira, una analogía es, si cogéis una botella de vidrio y sopláis tangencialmente por la boca y la cogéis de manera que la botella resuene, ¿qué hacéis? Que la botella resuene. Eso es en el dominio mecánico acústico. Pues es que en el electromagnético pasa lo mismo. El hecho de pasar los electrones por la boca de la cavidad provoca que la cavidad oscile. O sea, la hace pitar, la hace silbar a la cavidad, pero en frecuencias de microondas. Pero es equivalente, es totalmente análogo. Lo que está ocurriendo en frecuencias bajas a lo que ocurre en el dominio electromagnético. Las cavidades son la cavidad de resonancia que marca la frecuencia de oscilación. Y un detalle curioso es que una de esas cavidades tiene como una antenita, y de esa antenita pues sale la radiofrecuencia. Esa antenita ya nos la llevamos a un coaxial o a una guía ondas para llevarla pues a su utilización, hacia la antena, es el transmisor, el magnetrón. Aquí lo tenéis con más detalle. Precisamente, mira, un magnetrón de estos domésticos de horno de microondas de 2,45 gigas. Ahí lo tenéis despiezado, veis la pieza de las... Es recomendable no abrirlos porque tiene el cátodo tiene óxido de berilio que es muy venenoso. Y bueno, pues para que no hagamos eso, pues ya nos dicen, mira cómo es por dentro, no lo abras. Entonces los electrones hacen oscilar estas cavidades
y de una de ellas, de esas cavidades, mirad, veis ahí ese hilo azul sale por aquí. Esto es como una antenita, esto es una antena, por ahí sale una antena, y además que resuena a 2,45. Para que esa antena luego se tiene que acoplar a una cavidad, a una guía ondas. Esta pieza no es exactamente la que va aquí, pero sería parecido, o sea, se introduce ahí, y entonces eso está a una distancia ya calculada para que no hayan pérdidas, no hayan estacionarias, y se aproveche la radiofrecuencia a través de la guía. O sea, hay que sacar la energía del magnetrón. O sea, necesitamos un dispositivo, un sistema de acoplamiento. Se está generando en las cavidades, pero hay que sacar esa radiofrecuencia de las cavidades. ¿Veis? Eso es el filamento. Eso necesita los polos de un filamento para hacer incandescente y que se emita electrones por efecto termoiónico. El ánodo está conectado a masa. Todo esto es la conexión ánodo, que es la masa. Entonces la alta tensión, porque el ánodo, para que sea positivo, se inyecta por aquí con negativo. O sea, la alta tensión se pone alta tensión negativa por un punto del filamento. Y entonces ya el ánodo es positivo respecto al cátodo. Y son tensiones pues de miles de voltios. Los hornos de microondas no sé qué tensión, pero creo que llevan un transformador que saca 2000 voltios o así, por ahí, de tensión. Vale, entonces, pues se maneja eso potencia. O sea, las oscilaciones ahí pues son 800 vatios, 850. En radares para vigilancia del espacio, bueno, es que hoy día ha caído en desuso el magnetrón, pero por otras razones que no se utilizan técnicas de tratamiento de señal que con menos potencia se puede hacer lo mismo. Bien, esto es una transición, esto es pues un elemento utilizado en frecuencias de microondas, que es lo que podría pasar de la estructura de línea de transmisión coaxial que conocemos, pasarla a guía ondas. Eso es el vivo del coaxial, que eso claro está a una distancia. Todos esos son estudios electromagnéticos para que sea eficiente y no tenga estacionarias, y toda la energía se pueda aprovechar. Es como una antenita que excita los campos que van dentro de la guía. Eso ya es la guía de ondas, esto ya es guía de ondas, ¿veis? La apertura está rectangular, eso es guía ondas. Entonces esto ya te lo puedes llevar como una línea de transmisión, pero hecho en guía. Esto es una guía de ondas rectangular, es un tubo con unas dimensiones específicas, y aquí pues hay unos campos electromagnéticos que se propagan a través de la guía. Entonces veis las piezas, pues esto te pasa de coaxial a guía, y esto ya se puede ensamblar por aquí, y yo la radiofrecuencia pues con guías de ondas ya la canalizo. Claro, en esta fontanería de guías de ondas pues tenemos piezas que sirven pues para llevarse la radiofrecuencia pues de un sitio a otro, ¿no? Si yo quiero ahora, voy en esta dirección y quiero subirla hacia arriba, pues utilizo un codo hecho en guía de ondas, pero que es diferente de si yo quiero llevarme la radiofrecuencia hacia la derecha o la izquierda. O sea, hay un codo diferente a este, son diferentes los planos, si queréis observar las dos modalidades que hay de hacer esos giros. Es un tubo rectangular. Eso es un codo. Lo que pasa es que tiene nombre propio. Ya. Bueno, pasarlas si queréis. Y a ver, más piezas que utiliza así. ¿Veis? Esta pieza, que es una transición, transforma el coaxial de tipo N, lo transforma a guía de ondas. Esa guía de ondas es la WR90, que es para frecuencias de microondas de 8 a 12 gigas. O sea, en la banda que se llama banda X de microondas es 8-12, entonces esas piezas son de esa banda. ¿Veis? Guía de ondas WR90, banda X de 8 a 12 gigas. Ahí tenéis la guía de ondas, es una línea de transmisión. Es una línea de transmisión que nosotros estamos habituados al coaxial. Entonces la guía de ondas tiene menos pérdidas y está pues confeccionada para ser eficiente en esas frecuencias tan altas. Eso no quiere decir que un coaxial no pudiera canalizar esas frecuencias. Bien, el funcionamiento del modulador es una fuente de alimentación que lo que hace es cargar una red que se llama red formadora de pulsos. ¿Veis? Esa red se carga de energía. Unos condensadores se cargan durante un tiempo que va a durar la emisión del pulso. Los condensadores se cargan
Y luego pues veis este dispositivo de descarga que es un tiratrón, es equivalente pues a un, bueno, hoy día se utiliza un tiristor o algún componente de estado sólido, como el libro donde lo saqué este era antiguo, pues habían válvulas también que hacían el efecto de descarga, ¿eh? Y entonces una señal de control pues hace que la válvula se haga conductora, que es equivalente a cerrar el switch este, y entonces ese circuito cambia, o sea, de tener el circuito de carga a tener el circuito de descarga. Y entonces cuando el circuito de descarga se cierra, pues toda la energía almacenada en la red formadora de pulsos pues súbitamente se descarga sobre el magnetrón. Lo que hace es aplicarle un pulso de alta tensión al magnetrón, y el magnetrón durante ese pulso de alta tensión genera la oscilación de radiofrecuencia, genera el pulso, ¿eh? Vale, pues luego hay otro elemento que es el duplexer. Hay muchas formas de hacer duplexers, pero os he puesto aquí una que está implementado en guías de onda. Y curiosamente lo he puesto porque tengo una pieza que es la que se utiliza aquí en medio. Eso es un acoplador direccional, son dos guías que están una puesta sobre la otra con unas ventanas de acoplo. Entonces cuando el magnetrón transmite, la radiofrecuencia entra por aquí, y entonces esos tubos son guía de ondas que dentro tienen gas. Entonces el gas se ioniza y se hace conductor. Entonces al hacerse conductor refleja la radiofrecuencia y toda ella se va por la antena. Y luego cuando el magnetrón no transmite, ese tubo deja de estar ionizado, el gas, ya no hay radiofrecuencia para que ionice el gas, y entonces ese gas, sin estar ionizado, pues no es conductor. Bueno, no es conductor, quiere decir que no provoca un cortocircuito, y la señal de eco pasa a través de los tubos estos y entra al receptor. Esta es una pieza, es esta pieza de aquí. Esto me lo dieron en el aeropuerto de Valencia. Allí cuando íbamos a visitar con los alumnos el radar, pues a veces piezas que las tenían que periódicamente ir cambiando. Se llama un tubo TR. Eso es una guía de ondas que dentro tiene gas. Y entonces cuando el magnetrón emite, la radiofrecuencia de alta potencia ioniza el gas y la hace conductora. Conductora es que la radiofrecuencia que viene la refleja y la desvía, o sea, para que salga por antena. O sea, es un dispositivo de conmutación, ¿eh? Esta parte de un sistema de conmutación. Es un acoplador direccional que en medio tiene dos tubos TR, ¿eh? Y entonces actúa así. Bueno, en cuanto a antenas, nos hemos referido que las antenas de radar son de tipo apertura. Pues por excelencia la apertura es el reflector parabólico, ¿eh? Esto es una antena de tipo reflector parabólico. Estas antenas se alimentan, veis, por guía de ondas, y entonces la radiofrecuencia llega hasta un dispositivo que es el alimentador. Pues no, pues esto está confeccionado para que en el foco la radiación se dirija hacia el paraboloide. Y en el paraboloide pues se incide la radiofrecuencia con una disposición geométrica que salen los rayos de forma paralela, ¿eh? Entonces esto permite confeccionar un haz direccional. Entonces cuanto más grande es el paraboloide en términos de longitud de onda, el haz que genera es más direccional, ¿eh? Bueno, pues esta genera un haz bastante directivo. Pues los medidos son 25 dB, lo que pasa es que se mide así en dB. Los anchos de haz no sé exactamente cuántos grados, pero 25 dB de ganancia tiene este reflector. Bueno, pues ahí lo he fotografiado también, este tipo de antena de apertura, el reflector parabólico. Este reflector, pues esa pieza es el reflector, porque esta que está aquí en el foco del paraboloide es el alimentador, que llega la señal a través de la guía ondas. Y esto genera un haz tipo pincel, es un haz muy direccional. En la medida que el reflector sea más grande, cuando la mayor es la apertura, pues el haz es más direccional, más directivo. Si ese reflector lo sectorizásemos, lo que os he comentado antes, un reflector sectorizado, pues entonces el haz se abriría. O sea, en la dirección que tú sectorizas el paraboloide, el haz se abre. Si quisiéramos hacer un haz de tipo abanico, recortaríamos este paraboloide en el plano que queremos que el haz se abra. Y esta es otra antena de microondas que se llama bocina, que no es otra cosa que la guía de ondas llega por aquí. Es que una guía abierta ya es una antena, o sea, en frecuencias de microondas esto ya radia, o sea, esto es una antena de apertura. Lo que pasa es que la guía abierta pues no está muy bien adaptada con el aire, o sea, tendríamos estacionarias.
Entonces esta antena hace dos cosas. Aparte de confeccionar un haz direccional, está adaptando. O sea, esta bocina es una guía que se va abriendo y está abriéndose de tal manera que adapta. O sea, esto si se hiciera una medida de estacionarias, pues sale unas estacionarias cercanas a la unidad, porque está adaptando al aire. Y entonces hace dos cosas, adapta y aparte las dimensiones de esta apertura pues están dando la confección del haz de microondas. Esta pues genera un haz, un lóbulo que no es tan direccional como esta. ¿Por qué? Pues porque aquí la apertura viene dada por el diámetro de este plato y aquí la apertura es más pequeña, viene dada por las dimensiones de esta boca. Una guía de ondas, como la apertura es más pequeña, pues no es direccional. Esto genera un lóbulo como si fuera una especie de cardioide, muy abierto, pero en la medida que tú vas haciendo la apertura grande, pues el haz se va haciendo más estrecho. O sea, es otra familia de antenas. Las antenas que nosotros las que manejamos son antenas de hilos conductores o varillas conductoras, donde lo que cuenta es la distribución de corriente en esos elementos para confeccionar los diagramas. Y aquí a frecuencias tan altas las antenas toman otra fisonomía, se llaman aperturas. Y entonces lo que hay, en lugar de haber una distribución de corriente sobre los hilos, lo que hay es una distribución de campo en la apertura. Y esa distribución de campo en la apertura es lo que define luego el diagrama. Las bocinas pues suelen utilizarse muchas veces como alimentador primario en un reflector. O sea, una antena de radar que utilizan un gran reflector, el elemento que está en el foco suele ser una antena de tipo bocina. O sea, le llega la guía de ondas a la bocina ilumina el reflector y el reflector es la apertura que confecciona ya el diagrama. A ver, si viéramos, no he puesto ya he puesto muchas fotografías, alguna fotografía del alimentador en un radar real, utilizada como alimentador. Esta pieza es la que me he referido antes, es la junta rotatoria, la que permite que una línea de transmisión en una parte estática pues pase la radiofrecuencia a una parte que tiene rotación, y permite que el radar, la antena, esté dando vueltas. Uno pensaría, oye, entonces la línea de transmisión, ¿qué pasa? Pues está ya resuelto. Entonces esto se fundamenta mucho en la utilización de las técnicas de utilizar stubs, lambda cuartos. Mirad, donde se están tocando las piezas metálicas, donde tendría que haber un contacto eléctrico, se fuerza a que hayan puntos de tensión cero, que es como si hubiera un contacto eléctricamente, o sea, fuerzan a que eléctricamente haya un cortocircuito. Entonces los tramos en lambda cuartos, pues la parte fija, la parte móvil, si aquí hay cortocircuito, porque es una línea de lambda cuartos, pues a lambda cuartos hay un abierto, y a lambda cuartos el abierto, pues estamos imponiendo, donde se está tocando, estamos imponiendo eléctricamente la condición de cortocircuito. O sea, si solamente fuese el contacto es inseguro, pero como estás forzándolo eléctricamente a que haya un cortocircuito, que esté siempre a la misma tensión las dos piezas. Que equivale a un circuito resonante serie. Cuya impedancia es cero. Exactamente. Junta rotatoria. Estos son los codos que hemos visto. A ver, la distribución tiene su nombre propio. Los codos, hay unos que son de plano E y otro de plano H. Bueno, de hacer un estudio electromagnético en la guía, esta es la forma que toman los campos electromagnéticos, la onda que se está propagando. Si hiciésemos un corte de sección, la distribución del campo eléctrico y del campo magnético es así. Entonces, hay un codo que se llama codo de plano E, porque lo que cambia de plano es el campo eléctrico. ¿Cuál es la de plano E? ¿Cuál creéis que es? El plano E es el que cambia de plano. El otro se mantiene en el mismo plano. Horizontal. ¿Pero cuál de las dos es la de plano? ¿Cuál es de plano E o de plano H? Plano E, la izquierda. La izquierda de plano. Codo de plano E, muy bien. Esa es la de plano E. Es lo que cambia el campo eléctrico. Eso vale también para las bocinas. Sí. Para la polarización de antenas. Exactamente. Horizontal o vertical. Y esta es la de plano, codo de plano H. El que al pasar de este plano a este de aquí, el que cambia de plano es el H. Por eso se dice codo de plano E y codo de plano H. Bien, vídeos radar. Cuando nosotros detectamos, la detección que hacemos en radar, después del receptor, la detección, antes de procesar,
el vídeo que contiene el clúster y los ecos de los blancos móviles, que lo tiene todo, eso se llama vídeo bruto. Cuando se ha pasado por un procesador de señal, no solo el indicador de blancos móviles, sino también otros procesados, se obtiene finalmente un vídeo depurado, que se ha eliminado el clúster y se han detectado pues los blancos móviles. Ese vídeo se llama vídeo procesado, pero todavía la cosa no termina, porque hoy en día con los sistemas digitales, todo esto ya es digital, incluso el procesador. Se procesan, o sea, del procesador de señal salen datos radar. O sea, lo que el procesador de señal ya ha interpretado como un blanco, en este punto, en la parte, el procesador de señal entrega ya un dato al procesador de datos. Y el procesador de datos todavía asume una serie de tareas a la hora de clasificar los blancos o incluso rechazar cosas que, bueno, habría que contar ahí muchas más cosas, pero todavía hay un procesado a nivel de datos. O sea, hay procesado a nivel de señal. O sea, el eco bruto se procesa y salen, pues esos señales, ecos, vídeo procesado, y el vídeo procesado, cada dato de vídeo procesado se convierte en un dato radar. Y todavía hay un filtrado que lo hace el procesador de datos radar, que tiene un nombre específico en el mundo del radar que se llama el extractor. Bueno, entonces eso ya son datos, eso ya es sintético, por eso se llama vídeo sintético. Lo que ve el operador de tráfico aéreo no es el vídeo bruto que se ve en las películas. O sea, el vídeo bruto siempre, si queremos, lo podemos tener. O sea, uno puede tener pues todas las capas de vídeo, pero la que interesa al operador de tráfico aéreo, no le pongas ahí el clúster ni cosas así extrañas, sino que lo que quiere ver es información alfanumérica con datos claros, o sea, datos que le ha proporcionado incluso fusión de otros radares. O sea, a nivel de procesador de datos, cuando se fusiona información de otros radares o de información adicional de radiobalizas o de aerovías, lo que sea, se hace a nivel de extractor, de procesador de datos radar. Entonces ya eso es una información ya muy depurada, que es la que maneja el operador de tráfico aéreo. Ahí vienen los blancos radar. Posiblemente el triangulito quiere decir que esté correlado con el blanco de... Eso podría ser mejor un blanco solo de primario, y cuando el blanco está correlado con blanco de secundario, pues aparece la marca de primario, el código de identificación y la altura en múltiplos de 100 pies. O sea que tiene el controlador de tráfico aéreo tiene información coge su joystick o su ratón y marca ese punto y ve la distancia, ve el azimut, o sea, tiene los datos de información de esos blancos. Bien, y por último, y ahora sí que acabo, vamos a hacer un pequeño cálculo. ¿Qué tienen que ver ese tau, esa duración del pulso, y ese tiempo de recepción del eco? Bien, pues el tiempo ese marca un parámetro característico del radar, que es su rango de operación. Si el tiempo del eco fuese el tiempo máximo, pues tendríamos la distancia máxima. O sea, el alcance máximo que va a tener el radar viene definido por la frecuencia de repetición de los pulsos, por la T mayúscula. Entonces de ahí la R máxima es C por T partido por 2. Y se llama la PRF, la Pulse Repetition Frequency, es un dato característico del sistema radar, cuál es su PRF que utiliza en la señal, que es el inverso del tiempo ese. O sea, esos tiempos, el inverso es frecuencia, y eso se llama la PRF del radar. De manera que el alcance máximo viene dado por la velocidad de la luz, que es una constante, y 2 veces la PRF. O sea, eso quiere decir el rango operativo que va a tener el radar. O sea, las señales pueden llegar a lo mejor muy lejos, pero tú vas a operar en un ámbito que te lo marca la frecuencia de repetición de pulsos del radar. Por ejemplo, vamos a verlo con números. Un radar que tenga una PRF de 1 kHz, a 1 kHz, pues para un radar de vigilancia, de control de tráfico aéreo, pues es bastante habitual, en torno a 1 kHz. ¿Cuál será su alcance máximo sin ambigüedad? O sea, quiere decir, la señal del radar puede llegar más lejos, pero yo voy a operar en la zona donde me define la PRF. Entonces, la R máxima es C partido por 2 F sub T, 3 por 10 elevado a 8, que es la velocidad de la luz, partido por 2 por 10 elevado a 3, que es el kilohercio, 2 por 1 kilohercio, y eso da 150.000 metros. O sea, es un radar que operaría en un radio de 150 kilómetros. O sea, posiblemente no, seguro que llegan ecos de más lejos, pero ya se encarga el extractor de detectarlos y de rechazarlos, porque vas a operar únicamente en la zona operativa de los 150 que te lo marca la PRF. Y con respecto a la duración del pulso,
la duración del pulso tiene que ver con la capacidad que yo tengo de resolver en distancia. Imaginaos en una misma dirección, que yo tenga dos blancos sobre la misma dirección. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo resolver que estoy viendo dos blancos o estoy viendo un blanco? Pues eso te lo define la duración del pulso, el tau. Mirad, dos blancos tienen cada uno pues su distancia, R1 y R2. Entonces, ¿hasta qué punto yo podría discriminar dos blancos sobre un mismo radial? Pues esa diferencia de R la llevo al extremo, lo traduzco a diferencia de tiempo, de retardo. ¿Vale? Entonces es C partido por 2 por delta de T. Y entonces yo, claro, busco cuál es ese delta de T mínimo. Entonces ese delta de T mínimo, pues tengo que adoptar un criterio basado en el solapamiento entre los ecos de respuesta. Tengo que establecer un criterio. ¿Hasta qué punto uno puede considerar que es capaz de discriminar dos ecos en el tiempo? Bien, entonces, si esos dos ecos, pinto triángulos porque los pulsos cuando pasan a través del receptor se convierten en triángulos, pero eso ahora no os lo puedo contar. Entonces, si están separados, ese delta T es mayor que tau, pues claramente podré distinguir la separación entre esos dos blancos. Me voy al otro extremo. Si los dos blancos están muy juntos y los pulsos están traslapados entre sí, si ese delta T es menor que tau, lo tengo muy difícil. Podría ser esto incluso situación muy crítica en la que yo no sé exactamente si esos son dos o es uno. Entonces me voy al punto límite, que consiste en que los dos pulsos estén solapados, pero están solapados hasta el punto en que hay medio solapamiento. O sea, cuando están solapados a la mitad, el criterio es que yo soy capaz de discriminar dos pulsos traslapados. Hombre, si están más cerca, posiblemente sí, pero hay que poner un límite. Y el límite se pone justo ahí. Delta T mínimo igual a tau. Entonces, la separación mínima es Z tau medios. O sea, Z tau medios me está diciendo, tau es la duración del pulso. Pues Z tau medios me está diciendo la mínima distancia a la que dos blancos son distinguibles. Veámoslo con un ejemplo. Un radar que utilice pulsos de 1 microsegundo, bastante habitual en radares de vigilancia del espacio aéreo. 1 microsegundo, o sea, el pulso RF dura 1 microsegundo. 10 a la menos 6 segundos. Entonces, ¿cuál será la mínima separación entre dos blancos en un mismo radial para que sean resolubles, para que yo vea los dos? Entonces, calculamos C por tau partido por 2. C es 3 por 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 6, que es 1 microsegundo, partido por 2, y eso da 150 metros. Eso quiere decir que en un mismo radial, si hay dos blancos, si están a menos de 150 metros, yo no los veo. Veo uno. Veo eso. O sea, a nivel de procesador, ya en terreno digital, la memoria de vídeo radar está como cuantificada o discretizada en células de 150 metros. Quiere decir que si aquí hay dos blancos, yo estoy viendo un blanco, no estoy viendo los dos, estoy viendo uno. Tienen que estar separados más de 150 metros para decir, tengo dos blancos uno detrás del otro que están más o menos a 150 metros uno del otro. O sea, una dimensión distancia. O sea que los parámetros de la señal radar, el tau, que es la duración del pulso, y el T mayúscula, que es el tiempo entre pulsos, pues marcan dos características importantes del sistema radar. O sea, la duración del pulso marca la capacidad de resolver en la dimensión distancia, y el tiempo entre pulsos marca el margen máximo de operación del radar. Y luego, con respecto a la antena, hay muchos otros parámetros, pero en fin, no acabaríamos por hoy. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta curiosa. Curiosa, las que queráis. El funcionamiento en sí del radar es similar a la sonda marina. O sea, cuando se coloca en la quilla del barco. Sí, es basarse en la reflexión. También utilizará un sistema pulsado, solo que acústico. Las ondas acústicas se propagan por un medio que es el agua. Habrá una velocidad de propagación y se estará a la espera de recibir los ecos. O sea, es una técnica pulsada basada pues en un ciclo repetitivo de... Por la explicación de todas sobre el funcionamiento del radar, yo he visto utilizar, digamos, la sonda con respecto a pesca. Y entonces no solamente mide la distancia, sino que además, según el rebote del eco, el fondo te detecta si es roca, si es arena o si es otra cosa. Bueno, eso en la fisonomía que tiene la señal de eco se puede... Después entre la quilla del barco y el fondo, todo lo que hay entre medio lo detecta. Y detecta también los peces.
saber a qué clase de pez. Bueno, eso ya... Eso son estudios que previamente habrán hecho estudios de firmas de eco, y entonces pues a base de correlar muchas y comparar, caracterizarlas y luego discriminar. Colocaban en los barcos de pesca un sistema en el cual servía para los pescadores para localizar bancos de pesca y detectar el tipo de pesca, y entonces tiraban las redes ahí donde les interesaba. Era muy curiosa con respecto al funcionamiento. ¿Cómo varía la potencia del magnetrón? El magnetrón en principio es todo o nada. O sea, en el momento que le aplicas tensión, o sea, la potencia vendrá definida también por la tensión con la que lo excites. O sea, él tiene unas características de operación. O sea, que si ese magnetrón es de 800 vatios, lo que pasa es que en un horno de microondas doméstico lo que hacen es un magnetrón que funciona en modo de régimen continuo. O sea, ahí no hay pulso, ahí le aplican alimentación y eso oscila en CW. Entonces lo que juegan es con el ciclo de trabajo. O sea, meten más ciclo, menos ciclo, y entonces con eso regulan potencia. Pero él está entregando, cuando lo alimentas, da todo lo que da de sí. O sea, la regulación que hacen es por controlar el ciclo de trabajo en el régimen de alimentación del magnetrón. Muy bien. ¿Todos los aviones tienen transformador? Deben tener los de ¿Militares? sí. Si lo apagaran... Si lo apagaran, es lo que lo recomiendan cuando están ya en suelo. Lo deben de apagar. Si lo apagaran, no los ve el secundario. El primario te ve. El primario te ve. Militar sí que es capaz de Los detectar altura y todo. Sí, los militares tienen los modos civiles, pero aparte tienen el modo que llaman 4, que es un modo encriptado. Que entonces en situación de conflicto va por encriptación. Entonces te interrogan, no sabes ni que te están interrogando y digas lo que digas. ¿Puedes saber el tamaño del avión y nada? No, tamaño no. El transpondedor lo que entrega, está todo tipificado. Si le interrogas en modo A, te da la identificación de la aeronave, o sea, un código. Te han dicho, sal con ese código para hacer esa ruta. Pues tú pones ese código y en control, cuando te interroga, ya ves que es esa nave, porque te da el código de BUE con el que estás volando. Y luego, si te interroga en modo C, tú le das la aeronave, le da el dato del altímetro, se lo pasa al transpondedor y el transpondedor responde y da su altura barométrica en múltiplos de 100 pies. O sea, si ese 329 que hemos visto ahí son 3.290 pies, pues más o menos 1.000 metros de altura. Y en aviación, dijéramos, con algo como yo he estado viendo el Google y te metes los aviones y con la letra del aparato te dice la matrícula, te dice la trayectoria que lleva, la distancia con respecto a tierra, el número de pasajeros que lleva. Bueno, eso ya son otros datos auxiliares. ¿A través de qué? Eso ya será porque habrán unas redes de datos que circula esa información. Pero la que da el transponder es muy física, es la identificación y la altura. La altura y la... Luego, que saben la velocidad, pero eso ya es porque el radar en su tratamiento de datos tiene filtros que está haciendo estimaciones. O sea, te ve va por donde vas pasando y todo eso hay tienes un filtro asociado que te está generando estimación de tu velocidad, de tu rumbo, etcétera. Prediciendo colisiones. Y están de los aviones y con barcos.